Buenas tardes ya. Y después de esta segunda mesa que continúa en la primera fila, la segunda mesa, si no se han dado cuenta, vamos a concluir la jornada, y yo creo que con una elección que revalida la calidad de la organización, que es esta conferencia de clausura a cargo de Francisco Oliva Blázquez. Profesor Francisco Oliva Blázquez es catedrático de Derecho Civil y rector de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, miembro del Comité de Bioética de Andalucía y también de la Comisión de Garantía y Evaluación de esta comunidad autónoma, de evaluación de la eutanasia de la comunidad autónoma. Especialista en diferentes líneas de investigación, en particular derechos de obligaciones y contratos y responsabilidad civil, y también experto en cuestiones de bioética y derecho privado comparado. A este currículum se une otro elemento relevante también para la intervención que va a realizar, que es, ha participado en la redacción, en los grupos redactores de normas jurídicas de enorme envergadura y de enorme influencia en esta cuestión, en particular la Ley 2010 de 8 de abril de la Comunidad Autónoma Andaluza de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, que fue esta norma autonómica pionera de las leyes de dignidad en el final de la vida, junto con otras normas. El profesor Oliva nos va a hablar, o más bien va a reflexionar o va a compartir sus reflexiones con todos nosotros sobre estos primeros pasos de la ley, desde esta perspectiva que aúna el perfil bioético, el perfil jurídico y también el perfil de participante en esas comisiones que están conociendo, no de primera mano como un médico responsable, un médico consultor, pero sí que está viviendo ya las dificultades y los hallazgos, si hay alguno, ya nos contará, de esta Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Por tanto, la verdad, públicamente hay que felicitar a la sociedad por clausurar así esta jornada, y al profesor Black nada más cederle la palabra. Muchísimas gracias, José Antonio. Yo quiero empezar en primer lugar también, pues como es lógico, voy a empezar brevemente, pero siempre hay que decirlo, también agradeciendo la invitación. Para mí ha sido un placer escuchar todas las charlas, todas las conferencias, las distintas exposiciones. He aprendido muchísimo de todo lo que se ha dicho y, por lo tanto, de verdad, enhorabuena porque había que hacer algo muy importante que a mí me ha gustado mucho desde el principio, y es al ver precisamente este díptico que dice «Hablemos de eutanasia», porque yo creo que hablar siempre es muy positivo en temas especialmente delicados y sensibles como este. Muchas veces en nuestro país optamos porque cuando hay algo muy complicado, mejor ni tratarlo, miramos para otro lado y eso es lo más sencillo, ¿no? Lo que hay que hacer es hablar tranquilamente de todas las cuestiones que se están poniendo precisamente encima de la mesa a raíz de la aplicación de esta ley, porque hay que perder el miedo, eso es fundamental. Hay que hablar de la eutanasia, ya es una realidad, y por lo tanto lo que hay que hablar es precisamente cómo se practica, cómo hay que hacerla, cuáles son los grandes retos a los que nos enfrentamos para precisamente hacerlo de la mejor manera posible. Y por otro lado, porque evidentemente te da la oportunidad de escuchar a gente y de conocer a gente que solamente conocías por los papeles, como el caso concretamente del profesor José Antonio Seoane, del cual he leído muchísimas cosas y que realmente pues ha sido un placer pues encontrarnos finalmente, porque también es raro que en el ámbito académico pues no nos hayamos cruzado previamente, pero bueno, pues finalmente hoy he tenido también la fortuna de conocerle a él y a otras muchas personas que estáis aquí presentes, ¿no? Y desde luego es muy oportuno porque, como sabéis, pues dentro de poco, a final de junio, vamos a cumplir ya un año desde precisamente la entrada en vigor de esta ley, con lo cual hablar 11 meses ya prácticamente pasados desde la entrada en vigor de la ley, pues me parece que es muy interesante. Yo cuando se me contactaron pues para pedirme hacer una reflexión, hacer una conferencia final, se me dijo, pues yo lo que en un principio pensé, bueno, pues hago una reflexión general sobre la eutanasia desde un punto de vista constitucional, bioético, etcétera, pero pensé que ese es un tema en el fondo demasiado conocido ya, sobre el que se ha escrito mucho, un tema pues evidentemente conflictivo, hay quien está a favor, quien está en contra, y las conciencias, yo no estoy aquí para cambiar la conciencia de nadie absolutamente, eso es
el templo de cada uno y, por lo tanto, jamás haría nada de eso. Y consideré que lo más interesante probablemente era hacer una reflexión como jurista, especializado especialmente en el ámbito del bioderecho, de la bioética y, sobre todo, como mi experiencia como operador jurídico, concretamente en esta comisión de garantías, la Comisión de Eutanasia de Andalucía. Es decir, ¿qué he visto yo en torno a la aplicación de esta ley? Aquí se ha dicho antes por algunas intervenciones. Una cosa es lo que dice, pues concretamente, la legislación en un BOE publicada y otra cosa es la realidad a la que os enfrentáis los profesionales sanitarios día a día. Y, por lo tanto, eso yo tengo que decir que de mi experiencia en la propia comisión he aprendido mucho y sigo aprendiendo de lo que está pasando ahí. Entonces voy a hacer unas reflexiones en torno, digamos, precisamente a los resultados, las consecuencias y, en definitiva, lo que estoy viendo yo de la aplicación de la ley. Y voy a empezar simplemente diciendo una cosa que creo que también es importante, ¿no? Y es que, como ya sabéis, desde el momento en que se aprueba la ley, sobre todo un poquito antes, pues empieza a hablarse de que la ley de eutanasia podía haberse evitado perfectamente en una regulación de cuidados paliativos. Esto ha sido un clásico que se ha dicho muchísimas veces. Yo tengo que decir que discrepo absolutamente de esto porque no creo que sea así, ni muchísimo menos. En primer lugar, como ha dicho precisamente José Antonio en la presentación, en la ley, cuando nosotros redactamos en el año 2010 la ley de dignidad en el proceso de la muerte, que creo que fue una ley pionera, porque luego, de hecho, fue una ley reproducida prácticamente en todo el Estado. O sea, fue una ley que redactamos pues prácticamente en un verano pues encerrado en la Consejería de Salud un grupo de 4 o 5 personas. Y allí ya metimos concretamente la regulación completa, cuidados paliativos integrales, tratamiento del dolor y, por supuesto, sedación final o en la agonía. Todo eso está regulado. De hecho, también aparecen estatutos de autonomía, como el andaluz o el catalán, por decirlo claramente. Incluso la propia ley orgánica de eutanasia, reguladora de la eutanasia, establece que cuando se empieza todo el proceso, lo primero que hay que hacer es entregar una información escrita al paciente donde uno de los elementos de los que hay que informar es posibilidad de cuidados paliativos. Y luego, en el primer proceso deliberativo, también lo tiene que hacer verbalmente el profesional sanitario. Por lo tanto, que los cuidados paliativos siempre estarán encima de la mesa, siempre. Es más, yo lo que quiero es que se universalicen y se presten lo mejor posible. Eso es indiscutible. Pero eso no quiere decir que los vayan a excluir, ni muchísimo menos, por varias razones. En primer lugar, porque hay casos en los cuales son completamente inútiles. Piénsese, por ejemplo, en los casos de los grandes discapacitados con una pérdida absoluta de autonomía de voluntad que ni siquiera puede emanar de un supuesto de enfermedad y donde los cuidados paliativos no tienen nada que hacer. Yo he visto casos en los cuales personas pues, con un pronóstico muy limitado de vida, donde los cuidados paliativos tampoco tenían mucho sentido. Por lo tanto, y finalmente la autonomía de la voluntad, evidentemente, que es, digamos, el elemento más sagrado que hay en el ordenamiento jurídico, que es, evidentemente, la libertad de decisión de las personas. Por lo tanto, insisto, quisiera comenzar aclarando esto, ¿de acuerdo? Esto es un falso debate, son las dos cosas. Son, por un lado, evidentemente, cuidados paliativos indiscutiblemente y, en segundo lugar, eutanasia. Así lo ha decidido el legislador. Hay gente que está en contra, yo estoy a favor, lógicamente, porque estoy en una comisión de eutanasia. Antes salió este tema y yo coincido absolutamente con lo que se ha dicho aquí, ¿no? Si puede ser objetor una persona que esté en la comisión de eutanasia, es que es absolutamente inconcebible y es un absurdo absolutamente, porque para empezar no hay ningún deber jurídico, como muy bien ha dicho, de participar en esa comisión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, uno lo acepta o no lo acepta, pero lo que no puede decir es que lo acepto, pero como objetor. Eso ni muchísimo menos. Eso no tiene, es decir, eso no entra ni en la mínima estructura conceptual de lo que es el derecho a la objeción de conciencia. Por lo tanto, quería en primer lugar hacer esta aclaración porque creo que hay mucho intento deliberado de confundir. Y no es lo mismo cuidados paliativos y eutanasia. Y o distinguimos bien las cosas y el lenguaje es fundamental, o entramos en la confusión y con la confusión entramos en la falta de información, en la fake news y en el miedo. Dicho esto, voy a empezar ya a analizar concretamente
no he visto la hora y voy para controlarme, que no me pase demasiado. Vale, más o menos. Voy a empezar con el primer elemento. El primer elemento, evidentemente, que hay que evaluar en cualquier... cuando la dupla de jurista y médicos recibimos concretamente un expediente, lo primero que hay que evaluar, porque es lógico, es el contexto eutanásico. ¿Se da o no se da ese contexto eutanásico? Y como sabéis, la ley distingue dos supuestos que ya se han dicho aquí en la primera intervención. Padecimiento grave, crónico, imposibilitante y enfermedad grave e incurable. Yo tengo que decir, en primer lugar, que es curioso, yo he visto muchos expedientes ya de los que he tenido que informar, en los cuales aparecen los dos conjuntamente. Y te dicen las dos y dices, bueno, si son dos cosas distintas, no tienen por qué ser. Y parece que muchos profesionales sanitarios, no sé si porque no se ha comprendido la ley o porque simplemente se quiere amarrar bien el supuesto eutanásico, recurren a los dos conjuntamente. Y si el paciente tiene una enfermedad grave incurable y además tiene un padecimiento grave crónico, bueno, puede ser que se den las dos, pero no tiene por qué. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes. Respecto al primero del padecimiento, precisamente se está pensando en personas que pierden su autonomía de una manera muy, muy importante. Y en este caso también quiero recordar que en el anteproyecto y en las primeras versiones de la ley se hablaba de que tenía que estar vinculado a una enfermedad, pero eso desapareció. Y eso es muy importante. Dicho de otra manera, el caso conocidísimo de España, que es el caso de Ramón Sampedro, pues evidentemente sí entraría. Porque recordad que Ramón Sampedro lo que sufrió fue un accidente, no tuvo una enfermedad que le llevó a esa situación, sino un accidente, ¿no? Por lo tanto, eso entra también. Y una idea muy importante también que se habla sufrimiento constante para quien lo padece. El sufrimiento es subjetivo, no puede haber tentaciones por parte de los profesionales sanitarios de medir el propio sufrimiento y decir si esa persona está sufriendo mucho o no. Para quien lo padece, lo dice expresamente la ley, por lo tanto, podrá o no discutirse, pero la ley lo dice claramente. Eso respecto a los puntos un poquito más delicados del primer supuesto. El segundo, enfermedad grave e incurable, donde, pues es verdad que yo también esperaba que iban a ser supuestos especialmente oncológicos, y no está siendo así prácticamente en ningún sitio. Es curioso, pero es verdad que la mayoría de los supuestos son ELA, son supuestos de este tipo. Algunas cosas que aparecen en la definición que yo he ido deliberando en torno a ella a medida que íbamos recibiendo casos. Primero, el concepto de alivio, nuevamente, porque lo leo porque lo estoy dando por hecho, pero concretamente en la definición lo que se dice es que enfermedad grave e incurable es la que por su naturaleza origina sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable, sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable. Nosotros vimos en una ocasión un conflicto entre el médico y el paciente, y el paciente decía que no había un alivio tolerable para él y el médico decía que él creía que sí. Obviamente se le dio la razón al paciente, porque es nuevamente un concepto subjetivo, es decir, el concepto de alivio no lo puede determinar un sujeto externo, por muy capacidad técnica que tenga, sino que lo dice clarísimamente que la persona considere tolerable. Por otro lado, el pronóstico de vida limitado. Esto también es un concepto porque dice además con un pronóstico de vida limitado y en un contexto de fragilidad progresiva. Esto siempre pasa en el derecho. Se ponen conceptos jurídicos indeterminados, generales, y luego a esos conceptos hay que darles vida y realidad. Y ahí es donde está la complicación, ¿no? Pronóstico de vida limitado, ¿cuánto es? Pues, semanas, meses, pero evidentemente aquí no hay una regla matemática y esto puede plantear el problema de que en aquellos casos límites que consideramos que es un pronóstico de vida limitado, si estamos hablando de 1 año y 2 meses ya no, sino 6 meses como se dicen en algunos tratados, etcétera. Bueno, pues esto es discutible. También deciros, aunque parezca una obviedad, pero nos encontramos un caso de estos concretamente, que había una persona que alegaba, justificaba su pronóstico de vida limitada en su tendencia a la autolesión suicida. Evidentemente esto no puede tenerse en cuenta ni de ninguna de las maneras, porque eso sería una especie de chantaje o amenaza frente a la comisión, a la sociedad, ¿de acuerdo? Es decir, el pronóstico de vida limitado tiene que estar vinculado necesariamente a la enfermedad,
punto. No es el hecho de decir, bueno, es que me puedo suicidar si ustedes no me dan la eutanasia, que básicamente fue lo que pasó en aquella ocasión. Por lo tanto, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y la fragilidad progresiva, también importante, la fragilidad progresiva nuevamente es un concepto fisiológico vinculado a la enfermedad. Fragilidad progresiva no pueden ser problemas económicos o de otro tipo, que también se nos ha planteado, porque evidentemente si hay problemas de este tipo tendremos que contactar inmediatamente con la autoridad competente para analizar ese caso. Para eso hay trabajadores sociales precisamente también en las comisiones, para que digan, ojo, que esta persona realmente lo que tiene es un problema de abandono y que ha llegado a tal situación que prefiere la eutanasia antes que seguir viviendo, ¿no? Bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Lo que sean circunstancias socioeconómicas, integración social, etcétera, inmediatamente, si se ve que ese es un elemento determinante de la solicitud de eutanasia, también hay que derivarlo a las autoridades competentes. En ambos casos, el sufrimiento, me refiero, en los dos supuestos que hemos dicho, padecimiento o enfermedad, el sufrimiento es insoportable. Nuevamente, ¿qué es un sufrimiento insoportable? Aquí también estamos teniendo muchos problemas, no en todos los casos, porque hay casos que son claros, pero hay casos que no son tan claros, ¿no? Y evidentemente es una experiencia subjetiva el sufrimiento también, como todos ustedes saben. Y aquí hay problemas también, de hecho, nosotros lo que queríamos en la comisión es debatir en torno a esto, traer expertos y a ver de alguna manera cómo se puede hacer, pero reconociendo en definitiva que el sufrimiento también nuevamente tiene un contexto subjetivo muy, muy importante. Además, en ambos supuestos, tanto en ambos contextos eutanásicos, se reconoce el sufrimiento físico o psíquico también, o psíquico. Y esto también está dándonos problemas, porque no es tan fácil de determinar el sufrimiento psíquico en su caso. Son casos pues un poquito más complejos. También, cuando entró en vigor la ley, había gente que decía que no estaba claro si entraban las enfermedades psicológicas. Yo entiendo, psiquiátricas, yo entiendo que en un principio sí, porque no distingue, y lo que habrá que ver es si se cumplen el resto de requisitos que exige la norma, ¿de acuerdo? Es decir, son cumulativos. No basta con decir que tiene una enfermedad. Nos llegó un caso de una esquizofrenia paranoide que hubo que rechazarlo porque no se cumplían el resto de requisitos que exige la ley, ¿no? Es cierto que son, incluso aquí se ha visto también, no son los casos mayoritarios ni muchísimo menos, pero son los casos, sin duda, pues más delicados con los que hay que andar realmente, digamos que desde un punto de vista de la seguridad jurídica hay que ser muy precavido. Porque yo esto lo dije desde un principio, evidentemente aquí los miembros de estas comisiones somos unos miembros que estamos pues nada más y nada menos que decidiendo si se autoriza o no algo tan gravísimo como es poner fin a la vida de una persona a petición de esta persona, por supuesto, ¿no? Pero en definitiva hay que hacerlo muy bien y por eso hay que el principio en general de prudencia es muy importante llevarlo a cabo aquí. Y un tema muy delicado, que a nosotros nos salió de manera tangencial, pero que no hubo que resolverlo, pero que desde luego está encima de la mesa, que es cuando se provoca el contexto eutanásico inmediato por el rechazo a un tratamiento. Es decir, ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales pues realmente a una persona se le ofrece un tratamiento y la persona dice que no? Y dice que no legítimamente, ¿eh? Artículo 2 de la Ley de Autonomía del Paciente, y es un principio constitucional sin ningún tipo de duda. Pero ¿qué pasa si ese paciente de repente dice, bueno, yo rechazo el tratamiento y a raíz de eso solicito la eutanasia? Bueno, esto es un tema muy delicado. Esto es un tema muy delicado sobre el cual yo ni siquiera me atrevo a decir que la respuesta es A o B, pero sí voy a dar un criterio importante, ¿no? Y es que, desde luego, tanto la jurisprudencia constitucional como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dicho clarísimamente que la imposición de un tratamiento de forma coactiva a una persona en contra de su voluntad va en contra del principio de la libertad, en contra del principio de la propia integridad física de la persona, ¿no? No voy a leer el contenido de estas sentencias, pero una sentencia, la 120-97 de España, y una sentencia muy conocida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso de Diana Preti, en el cual pues precisamente se dice eso. No se puede imponer en ningún caso un tratamiento. Por lo tanto, si no podemos imponer un tratamiento y eso hace que se produzca una aceleración del proceso de la muerte,
pues finalmente si se da el contexto eutanásico habrá que practicar la eutanasia. Esa es mi opinión a priori, ¿de acuerdo? Pero como en todo caso de la realidad, a lo mejor podemos encontrarnos casos que son más discutibles, ¿de acuerdo? Pero sí quería decir esas dos pautas básicas, ¿de acuerdo? No se puede imponer un tratamiento a nadie en contra de su voluntad y si eso te lleva a la muerte, curiosamente, eso fue... La ley de dignidad en el proceso de la muerte en Andalucía se hizo por esto, precisamente. Fue el caso de Inmaculada Echeverría, que hubo en Granada, en el cual pues, se decía, ¿alguien puede rechazar un tratamiento con resultado muerte? Y estaba la duda. Y nosotros dijimos que sí. Y a partir de ahí, pues se ha, digamos, normalizado en todo el Estado sin ningún tipo de problema. Y esto no crea problemas en absolutamente ningún sitio. Pero en el 2007... eso acabó en un tribunal penal, que afortunadamente se desestimó, pero en el 2007 fueron así las cosas, ¿de acuerdo? Aquí está pasando un poquito lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero insisto, una persona tiene el perfecto derecho a rechazar un tratamiento aunque esto le ponga a las puertas de la muerte. Esa es su decisión. Y finalmente, bueno, sí deciros también, aunque evidentemente esto no necesita más aclaración, pero evidentemente los supuestos de cansancio vital que están poniéndose de manifiesto en países como Holanda, etcétera, pues hoy por hoy no entran en la legislación española, no hay ningún tipo de duda al respecto, ¿de acuerdo? Se tiene que cumplir ese contexto eutanásico. En segundo lugar, hecho estas aclaraciones sobre el contexto eutanásico, en segundo lugar me gustaría decir algo sobre la voluntad del paciente. Evidentemente, la voluntad del paciente es el segundo elemento, yo diría nuevamente la clave de bóveda sobre la que descansa todo el sistema de la LORE. ¿Por qué? Porque evidentemente si no hay voluntad es que tenemos que cortar automáticamente el proceso. Eso tiene que estar clarísimo. La base de la eutanasia tiene que ser la voluntad perfectamente conformada por el paciente, sin influencias indebidas, sin presiones, sin coacciones de absolutamente nadie. Si hay cualquier tipo de sospecha de que esto no es así, evidentemente hay que pararlo y deliberar y ver si evidentemente hay razón, si no hay razón, etcétera. Pero algunas cosas importantes. En primer lugar, el concepto nuevamente de presiones indebidas. Nosotros tuvimos también un debate sobre esto, porque en la exposición de motivos de la ley hay una frase un poco desafortunada que dice presiones indebidas vinculadas también a situaciones socioeconómicas, etcétera. Eso hay que distinguirlo, ¿eh? Es decir, en derecho, las presiones sobre el consentimiento de las personas son siempre por otras personas, ¿de acuerdo? Personas, pues el típico supuesto que se ha dicho siempre para aquellas personas que están en contra legítimamente de la eutanasia. Es decir, con esto vamos a eliminar a nuestros mayores para recibir la herencia, por ejemplo. Yo no descarto que haya muchísima gente que piense así, en el sentido incluso de personas con sus propios familiares, ¿no? Pero evidentemente eso es una presión clarísimamente, lo que puede hacer uno, las amenazas, etcétera. El ambiente socioeconómico, etcétera, son cosas distintas, insisto, eso tiene que ir por la administración competente, a la cual hay que decirle, se nos ha presentado un caso en el cual esta persona vive en una situación de extrema pobreza, está abandonado, tiene tal, y por lo tanto a esta persona hay que verla, evidentemente, ¿no?, para ver esta situación concretamente. Nosotros se nos planteó un caso y también tengo que decir que el paciente, una vez recibido, pues se reafirmó y dijo, no, se daba el contexto eutanásico, se reafirmó y se siguió para adelante, ¿de acuerdo? Pero siempre por prudencia hay que explorar esa situación. Pero las presiones, insisto, son siempre por terceras personas. Segundo, en la capacidad del paciente, ¿hay que medirla caso a caso? No. Esto es muy importante decirlo claramente. Todas las personas que estamos aquí, desde que cumplimos 18 años, bueno, realmente de acuerdo con la Ley de Autonomía del Paciente, desde que tenemos 16 años, somos plenamente capaces. Por lo tanto, no hay que hacer una evaluación mediante un experto caso a caso, ¿de acuerdo? Esto es muy importante también decirlo. Solamente cuando el médico responsable llega a la conclusión de que efectivamente no comprende bien el proceso deliberativo, se equivoca, es incoherente en su respuesta, en su afirmación, etcétera. Solo en ese caso debe realmente irse a un proceso en el que un experto pues evalúe la capacidad de esa persona. Pero esto es muy importante porque
no se trata ya solamente de que burocraticemos todavía más un proceso burocrático, sino que esto es un problema de derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Todos tenemos la presunción de que somos plenamente capaces mientras no se demuestre lo contrario. Y también los problemas que estamos viendo también con personas con discapacidades. Concretamente, yo tengo que decir que tuve un caso de una persona ciega. Y el problema que había en este caso, y que yo identifiqué inmediatamente, fue, bueno, ¿y cómo le habéis dado la información a esta persona? Porque evidentemente hay que dar una información por escrito, así lo exige la norma. Incluso en el manual de buenas prácticas del Ministerio tendrá que ser por braille o por cualquier tipo de medio. Es decir, la accesibilidad es fundamental. Y esto no es un requisito administrativo más. Es que si no tienes información, no hay consentimiento. El consentimiento informado es un derecho bifásico. Primero información y luego consentimiento. Es paradójico, pero es al revés del concepto. Primero te tienen que informar y luego puedes consentir. Por lo tanto, si no tienes información, y esto es muy importante que las administraciones públicas hagan los deberes en ese sentido y pongan todos los medios para que aquellas personas con discapacidad tengan plena accesibilidad a la información, porque si no podemos tener problemas muy serios de dudas sobre si la capacidad ha estado, si el consentimiento ha estado o no bien formado. Respecto al documento de voluntades vitales anticipadas, deciros que nosotros nos lo han planteado poquísimo, pero muy poco. De hecho, en un caso que yo tuve la ocasión de ver, se planteaba, se decía que tenían documento de voluntades vitales anticipadas, pero realmente la mención del documento era inútil porque la paciente estaba plenamente consciente. Por lo tanto, eso es muy importante también recordarlo. Muchas veces hay dudas en torno a esto. ¿Qué prevalece, el consentimiento informado del paciente capaz o el documento? El consentimiento, sin ningún tipo de duda. El documento de voluntades vitales anticipadas es para cuando el paciente pierde la capacidad de comunicarse, por las circunstancias que sea. Si el paciente se puede comunicar, pues por supuesto que prevalece, ¿de acuerdo? Por eso, a mí en aquel caso me llamó la atención porque me di cuenta que el profesional sanitario probablemente no había comprendido bien o la diferencia o nuevamente pues lo que quería es dar toda la documentación, pero que realmente la mención aquí a las instrucciones previas era completamente fútil. Y sí decir que en Andalucía hubo una polémica, que recordaréis, porque cuando entra en vigor la ley se dice que solamente se tendrán en cuenta los documentos de voluntades vitales anticipadas que hayan reconocido, en los cuales el paciente haya solicitado la eutanasia después de la entrada en vigor de la ley. Eso, evidentemente, desde un punto de vista jurídico, era absolutamente injustificable. Era una decisión arbitraria del legislador, pero que no tenía, desde un punto de vista jurídico, insisto, no tenía ningún tipo de sentido. Finalmente se ha cambiado. Afortunadamente se ha cambiado, se presionó y, por lo tanto, pues finalmente hoy caben también los previos, por mucho que, como tú precisamente has dicho, ahí pueda haber problemas interpretativos. Yo ahí mi opinión siempre es que si hay una voluntad clara de que se quiere la eutanasia de alguna manera, hay que respetarlo, porque esa es la voluntad del paciente, salvo que evidentemente sea interpretable. Si es interpretable ya no, ¿de acuerdo? Pero si de alguna manera aparece la palabra eutanasia o algo así, mi opinión es que debe respetarse, ¿no? Respecto a la objeción de conciencia, también me gustaría decir algunas cosas. Bueno, yo en primer lugar creo que el reconocimiento de la objeción de conciencia es esencial en un ámbito como esto, no tengo ningún tipo de duda. La objeción de conciencia en el mundo funciona fundamentalmente en 3 casos: servicio militar, que lo reconoce la Constitución, aborto y eutanasia. Son los 3 grandes casos donde funciona. ¿Por qué? Porque es donde se puede dar el gran conflicto entre ese deber jurídico de realizar una actuación y tu propia integridad moral. Y, por lo tanto, en esos casos es muy claro. Y, por lo tanto, me parece bien que se haya regulado. Respecto al ámbito, ya se lo ha dicho también aquí Aurora, aquí en la normativa andaluza se distinguen 2 supuestos, que es la objeción de conciencia a la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Ahora, finalmente, pues ha salido hace poco, concretamente, en un procedimiento de consulta pública, la reforma porque se va a unificar, ¿de acuerdo? Entonces, para el derecho, objeción de conciencia, pues va a ser general. Yo creo que aquello tenía un sentido, que yo interpreté así, que es que puede haber
personas concretas que entiendan que no es lo mismo para ellos realizar directamente la práctica eutanásica, que consiste realmente en directamente proporcionar una serie de medicaciones en 3 pautas diferentes, que simplemente decirle al paciente, bueno, aquí tienes tú la medicación, yo voy a estar al lado tuya, pero tú eres el que con tu voluntad y con tus manos pues lo va a hacer. Podía haber diferencias en la objeción de conciencia en uno y otro caso, pero bueno, pues finalmente, yo insisto, yo le veía cierto sentido, pero bueno, finalmente pues parece que se va a eliminar. Y respecto a la objeción de conciencia sobrevenida, curiosamente aquí también se regula de alguna manera, pero muy discutible, en el artículo 5, párrafo 5 de la orden del decreto de la Consejería de Salud, donde se dice: la decisión del profesional sanitario de no realizar la prestación de ayuda para morir para un caso concreto no será objeto de inscripción en el registro, sin perjuicio de que deba manifestarse por anticipadamente y por escrito. Esto está pensando en el fondo en eso. Lo que pasa es que es una regulación, primero, indebida, porque lo regula en una norma administrativa que lo que quiere es regular un registro, y por lo tanto regular un derecho en una norma administrativa para un registro es muy discutible, pero lo que se viene, después de leer muchas veces este párrafo, lo que se viene a deducir es una persona, bueno, un profesional sanitario que nunca se lo ha planteado, que de repente se encuentra con un caso y que dice, pues voy a objetar. Y dice, bueno, pues en este caso puede objetar sin estar previamente inscrito en el registro en el registro de objetores, ¿no? Bueno, es una especie de supuesto, pero ya digo que ni está bien construido, ni sobre todo desde un punto de vista de técnica legislativa es bastante inoportuno que se haya hecho en este sitio, ¿no? Y desde luego también toda la bronca que hubo al principio de decir los registros son inconstitucionales, no se puede registrar a nadie, etcétera. Bueno, esto será como todo el mundo tendrá su opinión, pero el Tribunal Constitucional lo zanjó clarísimamente esto con la Ley Foral de Navarra, que dijo clarísimamente, era para el registro de objetores concretamente a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, y dijo clarísimamente que es constitucional. Por lo tanto, uno podrá enfadarse, podrá estar en contra de lo que dice el legislador, eso es legítimo y hasta saludable en muchísimas ocasiones, pero evidentemente no es constitucional. Quiero decir, lo que ha hecho el legislador es perfectamente constitucional, no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y ya termino, porque ya me han dado el primer aviso, y no quiero agotar el segundo aviso ya, en el primer aviso, y bueno, simplemente algunos retos que nos quedan por delante, ¿no? Yo creo que el reto de la formación es muy importante, es muy importante. A mí me ha gustado mucho lo que se ha explicado por parte de la representante de Euskadi, porque creo que esa es la vía, ¿no? Tenemos que ir formando cada vez más a la gente. Si no hay una formación adecuada y desconocimiento, si hay desconocimiento y miedo. Y si hay miedo, no se va a ejercitar en condiciones este derecho, ¿no? Yo esto lo he dicho personalmente en la Consejería de Salud, en más de una ocasión, de Andalucía me refiero, ¿no? Y he dicho que hay que hacer programas en condiciones de formación simplemente para que la gente lo conozca bien. Los principales problemas precisamente que nos hemos encontrado o que yo personalmente he percibido han sido precisamente de desconocimiento de la ley, ¿no? Yo he recibido algunos expedientes muy defectuosos, que evidentemente he tenido que rechazar, ¿no? En algún caso, el consentimiento informado prestado antes del proceso deliberativo, por ejemplo. Y hemos tenido que decir, esto no puede ser, primero el proceso deliberativo y luego el consentimiento, porque esto no es un problema, como tú has apuntado antes, no esencial, este sí es esencial, evidentemente, ¿no? Problemas de incumplimiento de plazos, eso es continuo. Eso es continuo, lo sabéis vosotras también, ¿verdad? Eso se da continuamente. Ahí sí coincido, bueno, que no es un elemento esencial, evidentemente, como para que pueda viciar de nulidad por completo al expediente, ni muchísimo menos, como sí ocurriría si no hay un consentimiento informado o no hay un contexto eutanásico, que eso sí que sería especialmente grave, ¿no? Pero evidentemente muchas veces, hablando con los propios profesionales, te dicen: se me ha pasado el plazo, tengo 1000 cosas en la cabeza, como es lógico, porque es una barbaridad de trabajo. Por eso la aplicación electrónica esta también me parece interesantísima, que también la menciona la Guía de Buenas Prácticas del Ministerio, y que deberíamos copiarlas todas las comunidades autónomas, lo que ha hecho también Euskadi en este sentido, porque esto ayuda muchísimo a los profesionales sanitarios, ¿no?
Y finalmente también decir que evidentemente en las comisiones hay un trabajo excesivo. Lo digo clarísimamente. Nosotros nos reunimos pues prácticamente todas las semanas, ¿verdad, Aurora? Casi todas las semanas nos reunimos a las 8:15 de la mañana, estamos reunidos para que todos intentemos ir, porque si no el resto del día trabajamos los expedientes los fines de semana. Antes se estaba diciendo sobre los plazos, ¿no? Yo este año estaba resolviendo un expediente el 30 de diciembre, porque se acababa el plazo. Se acababa el plazo y no tenía más remedio que hacerlo ese día, porque si no incumplíamos con los plazos, ¿no? Evidentemente es una tensión muy, muy importante y no sé, de alguna manera esto hay que darle una pensada, porque yo me temo que la gente de las comisiones se va a ir quemando y achicharrando de una forma tan acelerada que en poco tiempo no vamos a tener gente para las comisiones. Y eso es muy, muy preocupante, eso es muy preocupante. Yo actualmente, pues, por mis propias responsabilidades, me cuesta un mundo llevar esto. Lo que pasa, bueno, pues que tengo el compromiso porque he trabajado siempre en estas materias y decidí asumir el compromiso. Pero realmente esta es una cuestión, bueno, pues muchas veces, como se hacen las cosas en este país, ¿no? Pues metiendo mucho el hombro, a coste cero, etcétera. Y claro, pues muchas veces pues esto es bastante discutible. Bueno, pues ya sí que he terminado. Como veis, pues he intentado hacer una panorámica general de lo que ha sido mi experiencia en la aplicación de esta ley durante este tiempo. Seguramente, si hablara de esto el año que viene, pues tendríamos muchas otras cosas adicionales que contar, porque como se aprende evidentemente en la vida es caminando y enfrentándose a una serie de problemas. Así que por mi parte nada más y muchas gracias por vuestra atención.